Queridos alumnos, vamos a comenzar a trabajar la clase número 12, correspondiente al curso de poda del Centro de Formación Profesional 401, suboficial Omar Santiago Cisneros de Quequén, establecimiento que pertenece al sistema de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Reitero lo que vengo diciendo en clases anteriores, que este es un curso reprogramado por las razones epidemiológicas vigentes, del que habitualmente se daba en 3 clases semanales de 3 horas. Ahora, en este formato tenemos que rediseñarlo y va así muy acotado, muy resumido, por lo cual necesitamos mucho del trabajo, del aporte de ustedes para ir neutralizando de algún modo ese gran déficit temporal que estamos teniendo. Pero bueno, este formato que es sencillo y pretende abrir un panorama y abrirles camino para que ustedes se vayan introduciendo en este tema tan interesante que es el manejo de las especies vegetales, se completará seguramente con algunas clases presenciales, pero eso se verá con el tiempo. Por ahora estamos haciendo esta estructura, este trabajo de base, para que el día que nos encontremos, bueno, podamos completar todo lo que entendemos que nos está faltando. A manera de resumen, estamos ya en la clase número 12. Este curso está planteado para 17 clases, pero pueden ser más, ya les dije, porque la virtualidad tiene esa posibilidad, ¿no? En vez de mandarse un envío por semana, llegado al caso les puedo mandar 2 y así compensaremos algunos baches que puedan ir surgiendo. A manera de balance, en esta clase número 12, hemos estado trabajando con especies latifoliadas, o sea, hemos trabajado con árboles, y vamos a ir repasando y recordando. Árboles, especies que tienen tronco y copa, siempre de un tamaño importante. Dentro de esos árboles nosotros hemos trabajado las especies latifoliadas, o sea, aquellas que tienen la lámina de la hoja más o menos extendida, algunas muy extendidas, otras no tanto. Pero eso es para diferenciarlos de las coníferas, que no tienen hoja latifoliada, tienen hoja como aguja, como escama. Bueno, dentro de las especies latifoliadas nosotros hemos estado viendo, ya trabajando con cierta profundidad, en especies de follaje caduco, hoy vamos a trabajar las especies de follaje perenne. Tanto en las especies latifoliadas, tanto de follaje caduco como perenne, hemos visto 2 tipos de ramificación. La ramificación en el tema de la poda es fundamental. Hemos visto las ramificaciones monopodiales, o sea, aquellos árboles que tienen un eje predominante y ramas laterales de menor tamaño, y la ramificación simpodial es aquella en la cual a cierta altura del desarrollo del tronco la copa se abre espontáneamente, ¿no? En varias ramas de más o menos la misma importancia. Bueno, las especies latifoliadas, ya sea de ramificación monopodial o simpodial, pertenecen a un gran grupo de plantas que son las angiospermas, que a su vez, ya vamos a ver un poquito más adelante, se dividen en monocotiledóneas y dicotiledóneas. El otro gran grupo es el de las gimnospermas, que nosotros todavía no hemos visto, son los pinos, las coníferas. Esas todavía no las hemos visto. Dentro de lo que llamamos vulgarmente pinos, tenemos los cipreses, los pinos, los abetos, los cedros, pero eso todavía nosotros no los hemos visto. Y tanto las angiospermas como las gimnospermas pertenecen al gran grupo de las fanerógamas, de las plantas con flores, que son las que nosotros vamos a tratar. Las plantas que no tienen flores se llaman criptógamas. Nosotros prácticamente vamos a ver muy poquito, cuando veamos las herbáceas vamos a ver los helechos. El otro tipo de especies que integran las criptógamas no entran en nuestro campo operativo, digamos. Bueno, entonces, para trabajar todos estos conceptos con claridad, a veces yo en la exposición, como voy un poco rápido, utilizo uno por otro. Ustedes ya, como lo tienen claro, van a ver dónde estuvieron los errores, ¿no? Pero para que tener bien claros los conceptos, tenemos que volver al libro de botánica. Recuerden, en la fotocopiadora está la de Dos Santos Lara, para los que todavía no la tienen, pero pueden consultar cualquier manual de botánica o pueden entrar en internet. Es muy importante que tengan estos conceptos claros, hacen nuestra formación general y explican el porqué de muchas cuestiones. Bueno,
clarificado el panorama, dónde estamos, hasta dónde hemos llegado, voy a hacer otro repasito cuando dijimos en el tema de los árboles y que nos hemos situado básicamente en el arbolado de línea. ¿Por qué? Porque ya dijimos que es el lugar más exigente, donde tenemos que tener los mayores cuidados para tener un árbol bien formado, bien llevado y que se desarrolle en armonía con la comunidad. Que ya hemos transitado bastante estos temas y hemos dentro de lo que se puede transitado en la ciudad, en otros años la recorríamos de cabo a rabo, pero bueno, en este año no es posible. Bueno, ya hemos visto que esa armonía que tendría que haber en el arbolado de línea o en las especies que están en los espacios públicos, que son a las que nosotros podemos acceder en un espacio de clase. Después cada uno en los espacios privados, en su casa, en casa de sus amigos, parientes, bueno, puede tener otro acceso. No está todo lo bien que se debiera. Es más, en algunos casos está bastante mal. Entonces, la idea es ir conociendo el por qué estos árboles no están como debieran estar, ¿no? No tenemos un buen arbolado en la ciudad, eso es evidente. Lo hemos tenido, ¿y por qué digo esto? Porque en realidad la calidad del arbolado depende mucho de las condiciones de la comunidad para proponerse y llegar a este arbolado. En primer lugar, el respeto, el gusto, la empatía, para usar un término muy en boga en estos días, la empatía que se tenga con el árbol. Nosotros no tenemos empatía. Ya vamos a ver en lo que llamamos la Galería del Terror, bueno, el estado de centenares de árboles en la ciudad, ¿no? Bueno, eso hay que revertirlo de a poco y no solamente desde el punto de vista del árbol, hay que tomarlo desde el punto de vista del ser humano, que es el que maneja, el que hace posible esto. Bueno, habiendo dado un panorama de las especies caducas, a las cuales decíamos no las podemos trabajar hasta que no pierden el follaje, y el trabajo ya hemos visto a esta altura, también podemos hacer otro balance. Es muy poco lo que hay que hacer, es muy poco. La poda de formación es clave. La poda de formación es clave, porque una vez que el árbol configura su estructura, después no se la puede cambiar, o no se la puede cambiar en un trabajo bien hecho y con un buen resultado. Por poder intervenir, visto está que se interviene a capa y espada, pero no se debiera hacer de esa manera. Y en muchos casos no se debiera hacer. La poda de formación, el árbol llega en los primeros años, los primeros estadios, ahí se define la suerte del árbol y la estética de la ciudad. Por eso es una cuestión sumamente importante. Bueno, ya dijimos que el fuste en el espacio urbano es la clave. Tiene que tener el fuste limpio, sin follaje, sin ramas, a una altura, hablamos de 2 metros, si fuéramos un poco más generosos, con más, en las imágenes que yo les he planteado, el fuste está más elevado todavía, limpio a más altura, y bueno, de ahí se puede desarrollar un árbol con una copa perfectamente y sin necesidad de tocarlo, porque lo que pasa por debajo de la copa no tiene interferencias. Hay que entender que en muchos casos, bueno, nadie sabe por qué toca lo que toca, pero en otros casos hay razones que llevan a estas intervenciones. El tránsito por debajo de los árboles en el espacio urbano tiene que ser libre. Ahí, estando eso libre, ya nos ahorramos una cantidad enorme de problemas y de intervenciones desafortunadas. Ahora, eso lo podemos, una vez que llegamos a la altura en que se tendría que empezar a desarrollar la copa, hemos hablado nosotros de 2 posibilidades. Dejar que el árbol a partir de ahí desarrolle su copa, ya sea globosa, si es un árbol de ramificación simpodial, que tienden a abrirse, a separarse las ramas, o si es monopodial, ahí siguen creciendo. Pero si nosotros queremos una copa globosa, por razones estéticas, se puede hacer un corte a cierta altura, a los 2 metros o más, y ahí ya dijimos, y volvemos a la botánica y vuelvan al libro, al manual, que donde cortamos, siempre en todos los árboles, en todas las ramas, en toda la estructura arbórea, están las yemas, en la axila de una hoja y la rama que la sostiene, o el tronco, siempre hay una yema, un primordio, un futuro desarrollo. Bueno, donde nosotros cortamos y había una yema, se activan varias yemas. Y ahí se desarrollan de varias yemas, varias hojas, varias ramas y otra forma de copa. Y ahí podemos hacer la poda de formación en copa, donde ustedes en la guía de poda la tienen perfectamente explicada y en la realidad la vemos desarrollada con una
sofisticación, pero con una estética muy interesante, en los plátanos. Es una especie clásicamente con copa formada. En ese caso se llama copa tallada porque yo la copa la voy formando para que me tome una determinada forma tan interesante y tan estética que esos árboles son verdaderas esculturas. Eso tuvo mucho auge al principio del siglo XX. Hemos visto muchas imágenes, las vemos en las plazas nuestras, pero en las plazas y en los arbolados de línea de muchas ciudades, que era una técnica muy desarrollada, donde estamos viendo que había otro trato, otro diálogo entre la comunidad y el árbol, aparte de razones prácticas que también ya acá las hemos mencionado. Bueno, esa empatía con el árbol en este momento no está presente, no está presente. Podríamos especular mucho sobre las causales, pero no está presente. Ahora, teniendo el árbol formado, prácticamente hay que dejarlo que crezca por una razón fundamental. Y acá tenemos que recordar otro concepto fundamental que se dio al comienzo del curso. Nosotros estamos viendo la parte aérea, el tronco y la copa. Como no vemos, a veces nos desentendemos, no es porque no sepamos que existe, por favor, pero no la tenemos en cuenta, la parte radicular, la raíz. Otro tanto, un equivalente a lo que hay en la parte aérea, hay en la parte subterránea. Esa raíz con ejes más importantes, ejes menores, y termina en una fantástica red capilar, es la que abastece de agua con sales, que es la savia elaborada, a la parte aérea, donde en las hojas, por acción de la fotosíntesis, se va a transformar en savia elaborada y se va a desarrollar todo ese complejísimo y maravilloso proceso de desarrollo de las especies vegetales. Bueno, cuando nosotros podamos, bien o mal, estamos rompiendo ese equilibrio que hay entre la parte subterránea y la parte aérea. La raíz, en su tamaño desarrollado amplísimo, porque por grande que sea la planta, tengan en cuenta que tiene una raíz equivalente. Por eso esos miedos y esos temores de que la planta se va a hacer grande, se va a caer, no señor, la naturaleza ya lo previó. Puede haber un imprevisto, porque sí, un temporal, un tifón tira plantas, pero bueno, es una cosa excepcional, la excepción que confirma la regla. La parte subterránea se encarga de que la parte aérea esté estable y del equilibrio entre las dos surge lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué pasa cuando un árbol de cierto tamaño, nosotros por esa poda o tala, porque a veces el corte es tan importante y la supresión de la parte aérea es tan importante que es una verdadera tala, un gran árbol que lo llevamos limitado al nivel de un poste, hemos visto muchísimo, al final de esta clase voy a poner algunas imágenes también con algunos comentarios. Bueno, el desequilibrio es fenomenal. La raíz, que no sufrió ningún corte, sigue mandando savia, bombeando, imagínensela como una gran bomba impelente que lleva la savia hacia la parte aérea. Esa savia va con cierta presión, porque tiene que llegar hasta la punta de la rama más finita de un gran árbol. Cuando nosotros le interrumpimos esa marcha porque esas ramas las sacamos, se amontona en el último punto de llegada. Y ahí la planta literalmente explota. Así que ¿y cómo explota? Brotando de una forma desenfrenada, desordenada, anárquica, verdaderos manojos de fideos, de tallarines surgen en los extremos de esos cortes, esos cortes axiales. Cuando yo hablo del corte axial, es el corte de un salame, Así que, bueno, ahí vemos todo lo que... Pero no termina ahí. Ahí no se alcanza a drenar, digamos, a utilizar el exceso de savia, ese desequilibrio también se manifiesta en excrescencias, en agallas, en formaciones tumorales, porque no solamente hay presión de savia, hay un desbarajuste fenomenal, que se manifiesta alrededor de todo el tronco. Vamos a poner hoy algunas imágenes de eso, pero ustedes tienen archiejemplos en las caminatas que pudieran hacer. Y a su vez, otro de los problemas que hay en el espacio urbano es que los árboles están en un ambiente no de tierra, sino de pavimento. Entonces, ese espacio que se les deja alrededor del tronco a veces es exiguo, y con este desequilibrio, o aún siendo importante, este desequilibrio hace que la raíz trabaje desordenadamente, se hiperdesarrolle en las zonas de más exposición al aire, digamos en la zona de los canteros, y bueno, se hiperdesarrolla y que viene el famoso levantamiento de veredas. Entonces, queriendo achicar la planta, lo que hacemos es que crezca más y más rápido, porque crece con una velocidad pasmosa. En 1 o 2 años tenemos la planta del mismo tamaño que tenía cuando quisimos achicarla, con el agregado de que la zona radicular está totalmente fuera de control, rompe pavimentos, rompe veredas. También vamos a ver algunas imágenes al final de esta clase. Bueno,
Así que es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? No lo pierdan de vista. Bueno, hoy les voy a mencionar algunas especies del arbolado de línea de follaje perenne. Van a ver ustedes que mayoritariamente el arbolado de línea se utilizan especies caducas. ¿Por qué? Porque se busca que en el invierno, que los días son más cortos, hay menor radiación solar, bueno, no sea un obstáculo para la llegada de la luz al interior de los edificios, de las viviendas. Entonces se eligen especies para el arbolado de línea, especies caducas. Tenemos sombra en el verano y entrada de luz en el invierno. Pero hay especies interesantes y hay especies que se usan, tienen sus limitaciones, y les voy a mencionar 3 o 4 que son las que ustedes van a ver. Los ligustros, por ejemplo, los ligustros comunes, variegados. El ligustro es una planta que se utiliza muchísimo, mucho también en cerco, ya lo vamos a ver en su momento, no ahora. ¿Dónde tomo el ligustro para que lo vayan a ver? Pero ustedes lo van a encontrar en muchos lados, porque ahí están las formas variegadas, que son muy vistosas cuando brotan antes de dar la floración. Los brotes florales son rosados, la planta toma un color maravilloso, pero van a ver unos, siempre les digo si están, porque les he recomendado plantas que hasta hace un año estaban y ahora ya no están más. Pero bueno, será cuestión de que después los busquemos. En la calle 66, entre 63 y 65, la vereda de los números pares, hay una academia de baile donde hay varios ejemplares. Ese es un ligustro variegado. Olivos, también no es una planta muy indicada, pero nosotros también la tenemos en el espacio de línea, y en la esquina de 70 y 57, y esquina sur, y en la esquina de 67 y 66, también en esquina sur, hay plantas de olivos. Bueno, estas son de follaje perenne. Y tenemos también el roble sedoso, que lo van a ver, está desparramado en la ciudad, no hay mucho, es una planta muy linda. Van a ver 4 ejemplares en arbolado de línea muy bien llevado en la esquina sur del cruce de calles 60 y 51. Es una imagen que ustedes ya tienen, me parece que yo ya se la puse por otro tema. Bueno, ¿por qué les pongo estas plantas? Acá llevamos se va desarrollando la copa mediante limpieza de fuste, a 2 metros, 1,80 m, 2 metros, siempre para el arbolado de línea lo más arriba que la puedan llevar. No se asusten si al principio les parece que está exageradamente alto. El tiempo les retribuirá con creces la audacia que tuvieron para llevar esa copa. Y la copa se deja, no se toca. Las copas de los árboles de follaje perenne son densas, son opacas, no pretendan clarearlas. Acá no cabe el clareo de copa, ya lo dije en la clase anterior. Así que no empiecen, qué hermoso está, pero ahora lo voy a clarear. No, no se toca. Eso no se toca por las razones que les estoy diciendo. La planta es así, le vamos a crear no solamente un desequilibrio notable, sino que la planta a poco andar va a volver por las suyas. Va a volver por las suyas. Ya lo hablamos con el tema en una especie caduca, como es el tilo, que la copa, con esa rama finísima que tiene, no se toca para adentro. En la plazoleta de la Plaza Rocha de 59, entre 60 y 56, han cometido el desajuste de limpiar, aclarar la copa. Bueno, van a ver el desastre que se ha hecho ahí. Así que recuerden, las copas, una vez que está el árbol formado, no se tocan. En este tipo de árboles, el aclareo va para los frutales, ya lo vamos a ver a partir de la próxima clase. Por eso, frente a una planta, lo primero que tenemos que hacer es identificarla. Si no sabemos qué planta tenemos adelante, no tocar hasta no sepamos de qué se trata. Bueno. Entonces, acá ya dijimos que para este tipo de plantas, ustedes lo van a ver, sobre todo van a ver 2 cosas. La que está frente a la Academia de Baile, los ligustros tienen la copa baja. Esa copa baja ha generado muchísimos problemas, la han limpiado adentro, bueno, no sé cómo estará en este momento. Tiene la copa baja. Si la copa baja en cualquier planta es problemática, en las plantas de follaje perenne es más problemática, porque son densas, opacas y están todo el año con esa condición. Así que cuando pongamos un ligustro, o también en la calle 67, frente al Club Gimnasia de Esgrima, entre 68 y 66, en la vereda de los números pares, hay una que también suele utilizarse, es una acacia australiana. Acacia melanocilón o acacia olivo. Bueno, tiene la copa súper densa. De esas hay muchas en el Parque Lilio, en los médanos. Bueno, es así. Sí, hemos puesto por eso la importancia de conocer la especie y ubicarla en el lugar que corresponde, por la cuestión ambiental y por la cuestión social, como les acabo de decir. Bueno,
Entonces, ya hemos visto un poquito el tema de la poda. El tema de la poda, piénsenlo siempre en temas de desequilibrio, ¿eh? Estamos desequilibrando. Cuando menor es el desequilibrio, menores van a ser las consecuencias. Por eso, si vuelven al manual de poda, en las primeras páginas, habla de las herramientas que hay que usar, ¿no? Que habla del serrucho zapallero y de la tijera de podar. Siempre con esas herramientas no vamos a poder cortar mucho. Me estoy jugando porque hay gente que tiene un afán de cortar y con un serrucho capaz de estar 24 horas cortando hasta que corte hasta la última rama. Pero bueno, vamos a decir que si tenemos una motosierra, esa tala se hace con mucha mayor facilidad. No es cuestión tanto de herramienta, sino de pensamiento, en qué aplicamos esa herramienta. Bueno, este... Entonces, bueno, más allá de estoy haciendo un punteo de los temas que quería recordar en esta especie de repaso que estamos haciendo. Ya me he comido 20 minutos y tengo bastantes imágenes para comentarle. Pero bueno, más allá de a más de toda esta cuestión técnica que nosotros hemos visto, ustedes ya habrán advertido que es necesario trabajar en otro plano, que no es el plano de la especie solamente la tijera o la sierra, sino también en el plano de lo humano, de lo ciudadano. Tenemos que trabajar de algún modo para ampliar o quizá desarrollar un sentido estético en la comunidad, que vea no solamente las interferencias que le puede crear un árbol, sino los beneficios y el disfrute que le produce, que eso compensa con creces la atención que le podamos dar. Y a su vez también trabajar para romper esos paradigmas de que llega una época del año y hay que podar. No, en realidad la poda de los árboles es una tarea muy mínima, muy mínima. Una vez que el árbol está desarrollado, no hay que podarlo. Quizá establecer eso sea mucho más difícil, pero bueno, hay que trabajar en eso. Y yo les propongo como ejercicio práctico, también que ahora mucho no podemos salir, quedémonos en casa, pero bueno, cuando tengamos oportunidad de hacerlo o en una forma segura que podamos salir, desarrollar el sentido de observación, ¿no? Frente a un árbol, bueno, lo primero sería este árbol, ya a esta altura tiene elementos para hacerlo. ¿Está bien o mal tratado? ¿Bien o mal podado? En realidad hablo de tratado y no de podado porque, como ya les dije, el árbol no habría que podarlo. Pero frente a un árbol decimos, bueno, ¿está bien tratado o no está bien tratado? La forma, ¿cómo podemos ver? La forma de la copa, ¿es armoniosa o es una defecio? Porque en realidad en muchos casos no hace falta saber ni haber ido a un curso de poda para ponerse frente a un árbol. Les voy a poner algunos ejemplos a continuación. Esto es una defecio, esto no se puede tolerar, esto no es un árbol, esto es un poste, eso qué sé yo qué es. Bueno, ¿cómo podemos ver, ya hilando un poco más fino, si el árbol está armoniosamente conducido o no? El concepto básico, la trayectoria de las ramas, cómo el tronco se abre y se continúa en las ramas, en ese espesor de la rama, en ese grosor, que tiene que ir cada vez más fino, pero gradualmente, sin interrupciones, hasta llegar a un hilo, ¿no? Bueno, si vemos que hay interrupciones bruscas, hay cierto grosor y de repente se interrumpe, bueno, ¿qué pasó acá? Ahí empezar a ver qué es lo que ha pasado. Y a su vez aprovechar ahí, si ver, acá donde hubo una interrupción, lo que sigue acá para adelante, ¿es poco? ¿Es mucho? Bueno, van a ver en todos los casos que es muchísimo. Y ahí sacamos nosotros la conclusión de que si ese árbol se lo quiso achicar, estoy presumiendo, porque mucha gente poda porque llegó el otoño, no sabe por qué poda, piensa que es como hay que barrer, no sé, una vereda porque hay hojas. Entonces ahí también poda porque llegó la fecha. Bueno, ¿qué se buscaba? ¿Qué se consiguió? Así que, eh, bueno, son cuestiones que les estoy proponiendo como una especie de práctica para, de algún modo, reemplazar esas caminatas tan interesantes que nos permiten conocer no solamente de árboles, de plantas, sino de la vida, del presente y del pasado de la ciudad. Así que, bueno, yo ahora les voy a mandar unas imágenes con algunos comentarios y, bueno, la próxima clase seguiremos ya con la poda de frutales. Bueno, por el correo electrónico van a recibir una serie de imágenes complementarias de este podcast de la clase número 12. Ahí se han incluido una serie de imágenes, algunas que ya hemos trabajado desde otras miradas, y en la cual yo les voy a ir haciendo mi lectura o por qué las incluí, pero en realidad es una invitación para que ustedes, con todo el bagaje
que han ido incorporando a partir de estas 12 clases, lo vayan volcando en esa lectura, ¿no? Un poco la idea es esa, ya que no podemos reunirnos y salir y recorrer, hacer la tarea de campo en realidad en forma concreta, bueno, la hagamos un poco virtualmente. Y también se les propone como un método para ir analizando las imágenes que ustedes pueden ver, aunque sea fuera del alcance de este curso, ¿no es cierto? La preocupación por ciertos temas, como es el manejo del arbolado de línea, del arbolado en los espacios públicos verdes, incluso en los espacios particulares también, requiere de esa actitud casi permanente a estar, diríamos, con las antenas paradas para ver qué es lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Ya sea identificando las especies, mirando las características que sean de nuestro interés, en este caso no solamente tamaño, forma, identificación de la especie, sino si fue bien o mal llevada, en fin, todas las cuestiones que ustedes crean que son interesantes a fin de ir armando una mirada más totalizadora que sea de utilidad ciudadana para resolver un problema tan severo como tenemos en nuestra ciudad, al menos con el manejo de los árboles y de las especies vegetales en general en los espacios especialmente públicos. Bueno, yo les voy a ir redactando un poquito en cada imagen y les sugiero que ustedes antes de nada se fijen en la parte superior de cada imagen para que la puedan ubicar en el archivo que reciben por correo electrónico. Bueno, la primera imagen dice Casa Rosario, está ubicada, ya le hemos trabajado esta esquina, 51 y 60, esquina sur, y acá la traigo porque el arbolado de línea de esta casa está trabajado con roble sedoso. Bueno, el roble sedoso es una especie, como mencionamos en la clase de hoy, de follaje perenne. Las copas son muy frondosas y bien opacas. El follaje perenne tiene esa particularidad. En todo el momento la copa es bien opaca, no deja ver mucho más allá. Hay otras especies, las de follaje caduco, cuando están sin hojas, a través de las ramas desnudas, o si no a veces de follajes ralos, porque genéticamente son así, permiten una transparencia mayor y ver a través de ellas lo que hay por detrás. Bueno, ¿por qué la traje también? Porque acá, si bien los árboles tienen buena poda de formación, esta es una especie monopodial, ya lo hemos visto, y el eje principal, yo acá con el cursor lo voy marcando, se han ido limpiando el fuste o el tronco, pero por lo menos en los árboles que están sobre la calle 60 permitirían una limpieza más profunda. La primer par de ramas que están en la parte más baja podrían suprimirse con un corte de raleo, bien donde se inician, y ustedes verían que imaginariamente que la copa se levanta. En realidad está en el mismo lugar, pero tenemos un espacio más despejado. La altura que tienen es aceptable. Fíjense que los autos y los peatones se deslizan sin problema, pero acá fíjense por la calle 51 como el fuste limpio de mayor longitud nos da otra imagen, una cosa más despejada. Y bueno, para que ustedes vean, siempre el fuste lo más despejado posible en el arbolado de línea. Vamos a ver otra imagen. Esta es, ustedes van a leer en la parte superior izquierda, curso podadores, Araucaria Juanita, también la hemos trabajado. Esto estuvo, por eso siempre la mirada histórica, es en la calle 46, esquina 59, donde está la estación de servicio. Y bueno, por algo decimos que hubo otro diálogo en otros tiempos entre el necochense y su ciudad. Fíjense en este terreno. La araucaria maravillosa, en la araucaria ya ustedes pueden advertir la ramificación monopodial. Acá tenemos otra gimnosperma, otro ciprés, este es un araucaria, este es un ciprés, también de follaje perenne, los dos con esa forma bien piramidal, plantas de follaje caduco que lo han perdido, eso es una imagen invernal, y el arbolado de línea perfectamente llevado, los plátanos con su fuste libre, la copa cortada. Yo con el cursor voy señalando todo lo que les estoy diciendo. La copa cortada, y en los extremos de las ramas de la copa se ha perfectamente cortado el rebrote de cada año, como hacía la municipalidad de Necochea en todo el arbolado de alineación. Entonces acá vemos el concepto, misma especie, misma edad, mismo manejo. Y fíjense qué cosa tan armoniosa, lo público y lo privado, una síntesis perfecta, ni hablar de la belleza de lo construido. Bueno, todo tiempo pasado fue mejor, parece en algún aspecto.
no siempre. Bueno, acá tenemos otra tercera imagen que dice curso podadores, Cerci siliquastrum rosario. El Cerci siliquastrum es lo que se llama vulgarmente árbol de Judea. Bueno, acá tenemos una planta que no tiene el mejor formato para el bordado de alineación. ¿Por qué? Porque tiene la copa se inicia muy abajo, muy abajo. Fíjense cómo la han tenido que limpiar un poco para despejar, pero con todo crea interferencias. Fíjense la rama que se acerca hacia la cochera, por poner un ejemplo, si iba un vehículo de mayor tamaño, chocaría con estas ramas. ¿Por qué? Porque se dejó abrir la copa en una especie de ramificación simpodial es demasiado abajo, donde ella quiso. Habría que haberla seguido 80 centímetros, 1 metro más arriba, y ahí permitir que ella despliegue ese volumen y tendríamos un árbol maravillosamente formado. Y con la perspectiva de que pueda seguir así por mucho tiempo sin que a nadie se le ocurra, por distintas razones, empezar a intervenirlo. Bueno, a ver qué tenemos por acá. Bueno, esta dice curso podadores muñones. Bueno, este es el manejo que ven en centenares de plantas en la ciudad, donde se les rompe la copa a las plantas. Acá lo tenemos, fíjense que hasta un eje, suponiendo que tuviera 3 ejes, uno voló, y en los ejes que quedaron, es una brotación tan desordenada que se produce cuando se tala, que está el corte axial, el corte en rodaja de salame, fíjense cómo se cortó, y bueno, y el rebrote de cada año, no sé si saben por qué, lo van eliminando a distinta altura, y fíjense cómo la planta crece y cada vez de forma más desordenada, le cortan lo que crece cada año, y acá tenemos todo un barullo de ramas truncadas y brotes trozados, que bueno, una imagen pésima, porque recuerden, todos los árboles tienen que tener la rama gruesa, mediana, fina y muy fina. Cuando ustedes no ven rama fina en un árbol, algo mal, algo anda mal. Acá no vemos nada porque toda fue sacada. Bueno, vamos a ver la próxima imagen. Bueno, esta imagen es de acá de Necochea, en la calle 87, entre 4 y 6. Es donde estuvo el antiguo Hotel Argentino, ahora son dependencia del Poder Judicial, y el arbolado de línea muy bien llevado, y para ser nuestra ciudad casi excepcional. Es el Aucer pseudoplátano, un árbol de mediana, de segunda magnitud, de mediano desarrollo, muy cerca de la costa estamos. Y bueno, fíjense que en general ha tenido un muy buen manejo. El fuste libre, acá da la idea en el árbol que le falta el follaje, que en algún momento alguna mano caritativa le ha hecho los famosos cortes axiales, pero como la planta era una planta joven, no ha sido de gran importancia, se ha recuperado la planta. Ven que ha seguido sin grandes interrupciones, la rama fina y más fina, la copa globosa, el follaje, el fuste bien libre, y el arbolado funciona sin ningún inconveniente. Acá vamos a ver una imagen, también la trabajamos, muy antigua, el fuste a 2 metros o algo más. Es desde el Necochea del ayer, del Necochea de la empatía con las plantas, los plátanos, el árbol con la copa perfectamente formada, el fuste libre, la cazuela no muy pequeña, pero el árbol, no muy grande, perdón, pero el árbol va bien, a pesar de que tiene vereda y tiene pavimento. Bueno, acá tenemos una foto hermosa y muy significativa. Bueno, esta es la entrada a Carlos, dice, curso podadores, Arboleda, Carlos Quín. Carlos Quín es una pequeña población en el partido de Luján. Que es una zona rural, pero nadie sabe por qué esta fantástica arboleda, que marca la entrada, está, todo hace suponer que son fresnos. El fresno tiene un tronco muy característico, ha sido oscuro, muy labrado, muy tallado, este color otoñal que siempre lo destacamos por lo interesante que este es supuestamente un fresno americano. Acá tiene todos los frutos que son los famosos helicópteros. Bueno, en este lugar donde no había cables, no molestaba circulación, no molestaba veredas ni nada, nadie sabe por qué. Fíjense que ha tenido una tala importante. El fuste bien limpio, se abría en una copa armoniosa y ahí la cortaron. Vaya a saber cuál fue el mandato. Bueno, ¿qué pasó? Acá vemos la famosa interrupción, ¿no? Viene el tronco bien grueso, la copa, árboles añosos, las ramas principales de la copa bien gruesas, y cómo creció la brotación, la rama mucho más fina, pero abruptamente se pasa del calibre de las ramas de la copa a las de la parte superior. Acá la naturaleza ha hecho lo suyo, le pone un manto de benevolencia, porque acá la planta se ha podido equilibrar. ¿Por qué se ha podido equilibrar semejante planta con semejante tala? Porque estamos a campo abierto, acá hay aire por todos lados para las raíces.
por eso sin grandes, sin levantar raíces superficiales, y ha tenido la posibilidad de desarrollar con cierto equilibrio y con el paso del tiempo el ramaje superior. Así que acá ustedes pueden hacer la lectura, pero sobre todo lo que me interesaba destacar, ¿qué habrá sido el motivo que lo llevó a hacer semejante tala, semejante gasto, semejante ramaje a transportar y a sacar y semejante daño, ¿no? Bueno, el tiempo también hace lo suyo y hay un manto de piedad y esto está relativamente resuelto, con cierta benevolencia y cierta ayuda de la naturaleza. Pero por favor, no pierdan de vista esas miradas, sepan interpretar cabalmente qué es lo que tienen enfrente. Vamos a pasar a otra imagen. Bueno, esta imagen también se las propuse para un trabajo para ustedes. Esta es la calle 85, en Necochea. Un verdadero páramo urbano. Cuando hablamos de falta de empatía con el arbolado, lo tenemos, esta es una prueba palmaria, esta es una imagen reciente. Esto es lo que la ciudad en este momento entiende por armonía, por belleza, por progreso, por estética urbana correcta. Un verdadero páramo, un verdadero páramo, en el que además se han gastado cifras importantísimas del erario público. Imaginémoslo con un viento del sudeste en invierno, lo que es transitar por acá, ni qué decir con el viento del noroeste en el verano, a las 2 de la tarde en el mes de enero. Fíjense, un verdadero páramo urbano. Pero el problema está en que esto está considerado, esta tan costosa construcción, está considerada como lo que hay que hacer, la ciudad moderna, la ciudad del progreso, y hasta habrá quien la ve hermosa. A ver qué tenemos por acá. Muy bien, acá tenemos otra imagen que dice curso podadores, corte axial y rebrote. Bueno, lo que hablábamos del corte, ese famoso corte axial, el corte del salame, y fíjense lo que pasa. Si esta planta, fíjense que la copa, no vemos la parte inferior, pero la copa venía bien armada, seguramente la razón fundamental es que quieren achicar. Se hizo muy grande la planta, vamos a cortarla. Bueno, se corta de esta manera. Verdadera tala, esto ya de poda no tiene nada, esto es tala. Y fíjense la planta cómo responde. Esta planta en 2 años más está más grande que lo que estaba antes de la tala. Así que, ¿por qué? Por el famoso equilibrio, parte subterránea, parte aérea, equilibrio que se rompe con la tala, y esta es la respuesta de las plantas. Cantidad de ramas, fíjense cuando yo digo que parecen fideos, porque la planta anterior a esta tala no tenía este ramaje. Fíjense en todos los cortes cómo se expresa la planta. Bueno, así que esto tener en cuenta, esto no se debe hacer, y de esto en general no se vuelve, aunque se vuelva como en la foto que vimos de Carlos King, siempre quedan huellas, y sobre todo también las ramas son más frágiles, se producen formaciones alteradas en la estructura de la planta, bueno, en fin, una serie de inconvenientes que, de haber sido manejados correctamente, no se producirían. A ver qué tenemos acá. Bueno, acá tenemos otro tema. Este es el cruce de Avenida 58, Sarmiento, y Avenida 75. Bueno, acá tenemos un verdadero páramo urbano. Es una imagen muy representativa de nuestra ciudad. La he puesto para que veamos cuál es el vínculo entre el necochense y el árbol. Páramo urbano, cruce de 2 anchas avenidas directamente sin plantas. A veces cuando estamos ahí, bueno, vamos manejando, ¿no? Pero cuando vemos la imagen con tranquilidad es muy triste, por llamarla de algún modo. A ver, acá qué tenemos. Acá también tenemos, miren, estos días está saliendo en todas las redes. Fabián Felipón es un fotógrafo ambientalista, ecologista, que muy preocupado por muchas cuestiones de la ciudad, y tiene la buena onda de recogerlas en imágenes y ponerlas a consideración. Este es un pino. Fíjense por qué lo elegí yo, esta imagen, porque muchas de las veces que se sacan las plantas o se cortan o se talan, porque son grandes, están viejas, se van a morir, se van a enfermar. Bueno, este pino y 2 o 3 más que se cortaron, bueno, creo que fue un pino, pero hay 2 o 3 más que están protegidos. Un cartel nos recuerda, por obra de una fundación, que integraban la vieja arboleda del Niel, la avenida 42,
que hasta la década del 70 se le llamaba Avenida de los Pinos porque estaba ornamentada con pino alepensis, el pino tosquero. Hay rodales, o sea, montes de este pino en el Parque Lilio. ¿Pero por qué la traje? Fíjense, se pusieron en el año 1923, como reza en un cartel que está en otra foto y está ahí al lado, es 42 y 87. Era la avenida que recorría el tranvía hasta 87, en 87 doblaba hasta la calle 2 donde estuvo el antiguo Hotel París. Después volvía por la Rambla, volvía por la Diagonal hasta su emplazamiento en el recorrido final, era la estación actual del ferrocarril y la sede de los tranvías era donde está el actual Palacio Municipal. Bueno, fíjense la calidad de la madera, un árbol que tiene más de 100 años. O sea, cuando tenemos tantos temores de que las plantas se van a enfermar y se van a morir, acá tenemos un buen indicio de cuánto puede vivir una planta. Un pino tosquero de los últimos que quedaban de la avenida 42, llamada hasta no hace muchas décadas la avenida de los Pinos. Bueno, acá tenemos... Bueno, ¿por qué incluí esta imagen? Dice curso podadores, vivero Ferrari, abedul, que es la betula alba, listo para despachar. Acá tenemos un típico ejemplo. El abedul es el árbol amado de los daneses. Son los que están frente a la iglesia danesa. Pero en la ordenanza de arbolado de Necochea, que ya la vamos a trabajar, corresponde a la calle 66. Si ustedes pasan, acá como no se cumple la ordenanza, no hay una calle, viste, muy ocupada por la especie que debiera, pero así entremezclados por ahí hay gente que ha cumplido con la ordenanza y los ha puesto. Donde está la Liga de Madres de Familia, 66, casi 57, vereda de los números pares, hay 1 o 2 ejemplares, o había hasta hace un año y algo, de abedules, que son esas plantas que tienen muy llamativas porque tienen el tronco blanco, preciosa. Esta es una especie, bueno, acá en la imagen ven lo que es una ramificación monopodial. Acá lo ven clarito, por eso yo puse esta imagen acá, están listos para despachar, fíjense que están enmacetados en el vivero y así hay que ponerlos en este tamaño, hay que ponerlos como mínimo cuando ponemos un árbol en la vereda, con el tutor correspondiente y todo lo que hace el podador es limpiarle el fuste, no de un saque, se lo va limpiando de a poco, hasta alcanzar el fuste libre a los 2 metros que a nosotros nos hace falta y ya tenemos el árbol perfectamente formado y conformado. Este es un árbol muy sutil, muy etéreo, deja ver lo que está detrás. Pueden verlo en la calle 51, entre 66 y 64, frente a la iglesia danesa, donde casi toda la cuadra está equipada con el mismo árbol. Ahí van a tener una imagen de muchas de las cosas que ya hemos visto. Por eso ponemos misma especie, mismo manejo, misma edad, ya pueden ver el tipo de ramificación que tiene y el manejo correcto que se le ha dado o eventualmente debiera habérsele dado. La próxima imagen que tiene, acá. Bueno, acá también tenemos, dice curso podadores, vivero Ferrari, ginkgo biloba y 2 imágenes, ¿no? La imagen otoñal y la imagen primaveral, y bueno, en la ramificación monopodial. Y acá ven ustedes por qué para la poda de formación de muchísimos árboles, cuando ustedes alcancen a identificar el formato que tiene, no hay más que limpiarle el fuste, y no hay que hacer nada más, y la planta crece equilibrada y tendremos buena planta por muchos años y muy buena imagen del lugar donde está esa planta. Si esta planta, aclaremos como siempre, yo me refiero mayoritariamente al arbolado de alineación, pero si yo estuviera en un parque, en un espacio donde tiene posibilidad, le podría dejar el fuste completo hasta abajo o dejarlo más bajo. Pero en el arbolado de línea pueden ver uno muy bien formados en nuestra ciudad, me parece que es el sindicato de choferes, 55, entre 60 y 58. Hay frente al sindicato, que creo que es el de choferes, pero bueno, ustedes lo van a ver, hay 2 ejemplares de ginkgo biloba muy bien llevados. Y creo que ya esta es la última imagen que tenemos. Bueno, esto lo retiré de un trabajo, una serie de imágenes donde se trabajaban las casas chorizo, ¿no? Esas casas largas, estilo italianizante, que hay tantas todavía en nuestra ciudad, algunas reformadas. Acá vemos, esta no es de nuestra ciudad, alguna está original, otra está con alguna reforma que se le ha hecho. Bueno, pero yo la tomé, como ustedes verán, por el tema del arbolado. Y dice, curso podadores, casa chorizo con paraíso talado y acacia mal plantada. Acá 2 desastres juntos. Bueno, el paraíso, ya vimos, una planta usada de muchos años, muy rústica, muy hermosa. Acá la tenemos en la calle 55, ya dijimos, entre 66 y 68, y donde nadie sabe por qué, como en este caso, viene la onda de poda, ya en este caso lisa y llanamente tala, y esta planta se la corta. Bueno, y acá tenemos todo lo que dijimos. Se la cortó, se desequilibró, imagínense la raíz de este árbol,
antes de la tala, hasta donde llegaba. Una raíz enorme, que no estaba molestando para nada en la vereda, porque cuando la planta está equilibrada, tengan en cuenta eso. En realidad no es la planta la que desordena la vereda, sino la acción del hombre. Esa tala es la que descompagina todo. Bueno, ¿cómo brotó? Como ya les dijimos, el impulso de la savia es incontrolable y brota como puede. Fíjense la cantidad de ramas y fíjense acá estas excrescencias que se forman. Después vamos a ver en otro momento, no los quiero abrumar con imágenes negativas, vamos a ver reacciones mucho peores todavía. Bueno, y la planta retomó en un año gran parte del tamaño que tenía, porque eso es lo que tenemos que ver. Cortamos, gastamos una enormidad para cortar, para sacar, para llevar esas ramas a su destino final, y al año estamos como cuando llegamos de España. Así que eso es lo que tenemos que plantear incluso cuando somos consultados, cuando se pide nuestra opinión. Por eso nuestra idea es que ustedes tengan herramientas para articular no solamente una defensa del árbol, una defensa de la razón, de la lógica, con lo que eso implica en la estética ciudadana y en la calidad de vida de los que estamos en una ciudad. Y acá, para completar no sé, la confusión que hay en este tema, una acacia, las acacias son, bueno, los dos tenemos dos tipos, los dos ejemplares son de ramificación simpodial, a cierta altura abren su copa. Acá también, fíjense en la acacia donde pobre le han hecho abrir la copa, mal tutora, fíjense acá la importancia del tutor, ¿no? Han puesto, por empezar, una planta que ha sido chica en su momento. El tutor en realidad no acompaña que la planta esté inclinada, no que esté derecha. La buena, fíjense en el plátano puesto en otro tiempo, que el sentido vertical del tronco lo tenemos perfecto, que es una cosa importante. Bueno, esta acacia, que es probablemente la acacia de Constantinopla, es una planta parasolada, abre la copa muy extendida, por eso hay que ser cuidadoso donde se la ubica. Y tiene tendencia a abrirla medio abajo la copa, entonces hay que poner o la planta con la copa ya abierta a la altura que comprarla en el vivero o cultivarla hasta que tiene la copa abierta a la altura que necesitamos, o si no, colocarla y ponerle un tutor en tiempo y forma correctamente para que no nos haga esto que nos está haciendo, abrir la copa en cualquier lugar. Ha tenido sus cortes, tiene heridas porque el tutor está mal colocado. Esta planta tiene tendencia a rebrotar de la base, da raíces gemíferas también, así que bueno, un conflicto permanente, una imagen de lo más desfavorable y todo porque nos han observado las reglas mínimas de la conducción de un árbol en la línea de vereda, ¿no? Así que bueno, yo creo que no tengo más imágenes, no los quiero fatigar, me he comido una cantidad enorme de tiempo, pero bueno, les dejo estas imágenes, les dejo estas inquietudes, como siempre les digo, espero haberles sido de utilidad y nos vamos a reunir con poda de frutales ya en la próxima clase, que es la clase número 13.